1, ¿qué sería? La tienda 1. Horas de trabajo ¿no es cierto? En la tienda 1. En la tienda 1. Esto, ya como su nombre indica, tendría que ser horas por semana. ¿Está bien? Señorita, ¿está bien así? Sí, ¿Qué dice? sí, así declaré mis variables. Horas por semana. Esa es la medida. Aunque aquí diga horas, lógicamente son las horas por la semana que vamos a definir. Y lógicamente el X2 sería horas de trabajo en la tienda 2, ¿no? Y horas por semana. Entonces ya hemos definido las variables. Ahora debemos definir la función objetivo. ¿Es una maximización o una minimización? Una minimización. Exacto. Hay que minimizar la tensión, ¿no? Minimizar la tensión. La tensión se mide, dice, del 1 al 10. Del 1 al 10, y la tienda 1 me proporciona 8 unidades de tensión. Y la tienda 2, 6 horas de tensión. Más estresante es la tienda 1, ¿no? En la escala del 1 al 10. Aquí podemos entender de que la tensión aumenta con las horas de trabajo. Entonces dice que la tensión es proporcional a las horas de trabajo. Entonces, ¿cuál sería la función objetivo? Serían la tensión, ¿no? El estrés. Entonces, Sería tensión por hora, ¿verdad? 8 tensión por hora. sí, sería 8x1 más 6x2. ¿Está bien? Señorita, ¿qué dice? Sí, Pues esto sí. unidades de tensión a la semana. Ya, pero ahora tenemos que decir, ¿qué tenemos que decir? Estos no son horas, son Unidades de tensión a la semana. unidades de tensión ahora sí, ¿es por hora o por semana? Semana. Por semana. Correcto, porque hora con hora se va, ¿no? Unidades de tensión por hora y horas por semana, hora con hora se va por semana, ¿no es cierto? Tienen que mirar eso bien, ¿no? Si fíjense ustedes, hora por hora se van, ¿no? Porque 8 sería 8 unidades de tensión por hora y X1 es horas por semana, hora con hora se va y quedaría tensión por semana. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Ya hemos definido la función objetivo, ya le hemos dado además su apellido, ¿no? Todos los estudiantes que hacen los problemas se olvidan de esto y después no saben qué van a decir en el resultado, ¿no? Aquí estamos, tenemos que poner esto siempre, ¿no? En qué unidades se mide, por ejemplo, la función objetivo, ¿no? En qué unidades se miden las variables. Y en base a eso va a resultar. Muy bien. Entonces, ya tenemos la función objetivo. Sujeto A. Bien. Vamos a identificar las limitaciones. ¿Cuáles podrían ser, por ejemplo, las limitaciones? No Aquí dice, las 20 horas de trabajo. John debe trabajar cuando menos 20 horas a la semana. Esa es una limitación. O sea, él dice que para ganar un dinero
que le pueda cubrir o complementar sus gastos en el estudio, debe trabajar cuando menos 20 horas a la semana. ¿Qué quiere decir cuando menos? Más de 20 horas a la semana. Esa es una limitación. Entonces, ¿qué podemos escribir ahí? X1, X2 más menos 20 horas. X1 más X20 horas. Aquí hay que ponerle siempre el apellido, horas a la semana. Tienen que sumar 20. Esa es una limitación. Otra. Vamos a leer. Tiene la oportunidad de trabajar en 2 tiendas de menudeo. La tienda 1 puede 12 horas. Ahí están las limitaciones, ¿no? Y en la tienda 2 le permiten trabajar de 6 a 10 horas. ¿Cómo sería? Ingeniero, no sé si interpreté bien, pero yo lo interpreté 5 menos o igual a X1 menos o igual a 12, como intervalo. Bueno, a ver, yo voy a escribir primero lo que estoy entendiendo. X1 tiene que ser mayor a 5 Sí, así. y Y también X1, X1 tiene que ser menor o igual a 2. 12. Esta es una limitación. La otra. X2 mayor o menos 5. Mayor o igual a 5. Mayor o igual a 6 y X2 menor o igual a 10. Sí, ingeniero, así lo interpreté yo. Perfecto. Esas son limitaciones, ¿no? Son limitaciones. Nos están dando los límites. Vamos a leer más. Ambas tiendas pagan el mismo salario por hora. Bueno, eso no hay problema, ¿no? Eso no implica nada. Para decidir cuántas horas debe dar en cada tienda, es donde se va a basar su decisión. En esto ya hemos hecho. Aquí tal vez esta parte no entiendo bien. Como la tensión aumenta cada hora, John supone que la tensión total en cada tienda al final de la semana es proporcional a las horas que trabaja en las tiendas. Esta proporción, bueno, una programación lineal es, aquí estamos viendo la proporcionalidad, ¿no? ¿Cuántas horas debe trabajar John en cada tienda? Aquí estamos escribiendo la proporcionalidad. Aquí estamos viendo que la tensión es proporcional a las horas. Creo que no tiene ninguna implicancia. Creo que hasta ahí nomás son las restricciones, ¿no? Lógicamente, X1 y X2 deben cumplir con la ley de la no negatividad. ¿Qué dicen? ¿Está bien? ¿Hay alguna restricción más? Son las restricciones que tomé. No tomé ninguna más. No hay Bueno, más. no encontré ninguna más. A ver, otro, ¿qué opina otro? ¿Está bien? ¿Hay algo más hay alguna restricción más que nos tiene que decir? Esta como la tensión aumenta, yo entiendo que solamente está queriendo decir que la tensión es proporcional a las horas. A medida que aumentan las horas, la tensión también aumenta. Entonces, con esta ecuación que hemos escrito en la función objetivo, estamos suponiendo que es así, que son proporcionales. Yo creo que está bien así. No hay más nada que colocar. Estas también tienen la misma unidad, ¿no es cierto? Horas a la semana. Bien, entonces usamos el método gráfico para resolver
esto. Para el método gráfico nos vamos a, siempre les aconsejo dibujar un sistema de coordenadas acorde, tal vez no tan grande. Ahí, sí, esto lo vamos a borrar. No necesitamos más, creo. Bien, antes de poner la flecha, voy a ver las escalas. A ver. Primero vamos a escribir aquí la ecuación 1. Me dicta x1 más Más x2 X2, tiene que ser mayor o igual a 20. 20. Ya, primero vamos a escribir esta ecuación. Y las otras, bueno, x1 es mayor o igual, creo, a 5. Y x2 o x1 es menor o igual a, creo que es 12. x2 es mayor o igual a 6. Y x2 es menor o igual a 10. ¿Estará bien? ¿Sí? Ya. Entonces vamos a ver, en base a esto tenemos que elegir una escala adecuada. 20. Entonces, para que esto sea grandecito, vamos a decir, a ver, 2, 4, 6, 8, 10. Podemos poner aquí el famoso 20 acá. 2, 4, 6, wow, no, muy grande para mí. A ver, no, esto está mal. Uy, 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 esto está mal. No, voy a borrar esto. Voy a hacer otra mejor, un poquito más grande. Debí haber tomado en esta línea, acá. Dos, 4, 6, 8, 10. Ya. 2, 4, 6, 8, 10. Aquí voy a tomar el 20. Entonces en la escala voy a tomar aquí 20, 2, 4, 6, 8, 10. Entonces acá tendría que ser, la mitad es 10. Y aquí sería, bueno, ¿cómo estamos dividiendo? 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 4, 20. Vamos acá. Tenemos 4, 8, 10, 12, más 4, 16, ¿no? Entonces así será más o menos 14, 18. Tal vez no es una escala muy racional. Aquí sería 2, 6, ya. Entonces acá va a ser 4, 8, 12, 16, 20. Ya. Entonces, para la ecuación 1, si x2 es 0, x1 es 20, ¿no? Entonces, un punto va a ser este. Y este también, el otro punto. Entonces, vamos a
un punto acá y otro punto aquí. Vamos a dibujar esa recta. Muy gruesa. Ay, pero es mayor. Pero no importa, esperamos que así sea. Si dice que es mayor, entonces nos va a salir por acá. O sea, aquí estos puntos no son los factibles para la ecuación. Todos que está de aquí a la derecha, ¿verdad? Bien. La ecuación 2. Dice que x1, ya, tenemos que decir que es x. Aquí vamos a decir x1 y aquí vamos a decir x2. x2. Y el área tendría que ser todo esto de acá, hacia la derecha, hacia arriba. La ecuación 2 dice x1 mayor o igual a 5. Entonces, tendría que ser un punto que pase por acá. Mayor o igual a 5. Bien, esta es la ecuación 2. Y esta es la ecuación 1. Vamos a la 3. x1 menor o igual a 12. De la misma manera, vamos a dibujar 12 acá. Y sus flechas van por acá. Listo. Esta sería la ecuación número 3. La ecuación 4. x2 mayor o igual a 6. Entonces, x2 es 6, está acá. Va por ahí. Por ahí. Y x2 menor o igual a 10. Entonces, aquí sería este otro. Entonces, esta es la ecuación 4. Y esta es la ecuación 5. Falta aquí la 5, ¿verdad? Entonces, esta sería la 4 y esta sería la 5. Listo. ¿Cuál sería el área factible? El triángulo pequeño de arriba. ¿Este? Sí, ingeniero. Miren,
solamente los puntos que están en este triángulo satisfacen las 5 ecuaciones de restricción. Solamente este triángulo. Por lo tanto, estos puntos extremos esos 3 puntos extremos serían los candidatos de la función objetivo, de la solución óptima, repito. Uno de estos 3 puntos, nada más, sería candidato, salvo que la función objetivo coincida con la pendiente de alguna de estas 3 rectas. Entonces, solamente estos 3 puntos, si no cumple con eso, serían candidatos a la función objetivo. Entonces, ahora lo que necesitamos es saber cuál es la función objetivo. Desde allá, yo ya estoy viendo que podría ser este o podría ser este. Este ya está descartado, ¿no es cierto? Pareciera que fuera así. Pero grafiquemos la función objetivo. La función objetivo dice que es igual a mínimo z igual a, ¿cuánto era aquí? 8, 6, 8, 6. 8, x1 más 6, x2. Entonces, vamos a trazar elegimos un punto arbitrario, por ejemplo, este, donde x1 es 10 y x2, 0. Y por aquí quiero hacer pasar la pendiente de la función objetivo. ¿Ya? Entonces, vamos a decir, si x1 es 10 y x2 es 0, entonces z va a ser igual a 80. Entonces vamos a escribir la ecuación arbitraria que cumple con la pendiente. Sería z igual a 8 por x1 más 6x2 igual a 80. Bueno, esto para que no se confunda lo podemos borrar. Entonces, esa sería una ecuación arbitraria, ¿no? Pero que pasa por el punto este, pero que es paralela a la función objetivo, nada más. Entonces, lógicamente ya tenemos un punto, necesitamos encontrar el otro punto sería cuando x1 es igual a 0, x2 será igual a 80 sobre 6. Una maquinita, por favor, ¿cuánto es 80 sobre 6? 40 sobre 3 o 13.33. 13.33. Entonces, tenemos que ubicar este punto. Aquí hay 12, esto es 14, 13, sería por acá más o menos. 13.33. Entonces, tengo que dibujar una recta. No muy gruesa. Por este punto. Así. Y para que sea, como es arbitraria, lo vamos a puntear. Aquí, por si acaso, esta ecuación z vale 80. Pero está lejos del área factible.
Lo que tenemos que hacer es trazar una recta paralela a esta y que choque con el punto más cercano hacia el 0. Entonces, seguramente es este punto, ¿no? Ahora vamos a trazar una recta por ahí. Acá sería. Voy a tratar de ser paralela. Yo no puedo darle mucho el paralelismo. ¿Estará bien ahí? Ya. De cualquier manera, no es este punto, sino es ese. ¿Qué dicen? ¿Está bien? Esto vamos a continuar. Sí. Ya, ahí. Entonces, tendríamos que demostrar que esto es paralela. Entonces, este es el punto, no este, porque esto está... Si hago este punto, voy a atravesar el área factible. Entonces, este tendría que ser el punto óptimo. Y si vemos en la escala, aquí está la escala, X1 sería 10 y X2 10 igual. 10 también. Y si X1 es 10 y X2 es 10, entonces Z será 8 por 10 más 6 por 10 sería 80 más 60, 140. Ahora podemos darle sus apellidos, ¿no? 10 tendría que ser horas por semana. Horas por semana. Y este tendría que ser 140 de tensión por semana. A ver. Ingeniero, no sé si es correcto, pero yo saqué en vez Perdón. ¿Cuánto? ¿Aló? Se ha cortado, señorita. ¿Qué estaba queriendo decir? ¿Me escuchan, jóvenes? ¿Me escuchan? Sí, que se escucha. Sí, que Ya. ¿Qué quería decir la señorita? Bien. A ver, a mí me intriga este otro punto. Este de acá. Este otro punto es X1, 12 y el otro es X2 es igual a 8. ¿Cuánto será Z acá? 144. Sería 144. Entonces verán ustedes que esta forma de trabajar acá le genera mayor tensión. Entonces el mínimo es este. No estaría bien, ¿verdad? Lógicamente este le va a generar mayor tensión todavía, ¿no? Entonces ustedes pueden ver que el muchacho, para tensionarse menos a la semana, ¿no? Debería trabajar 10 horas en cada una de las tiendas.
10 horas en cada una de las tiendas, ¿cierto? Y además, él gana lo mismo. Bueno, trabaja, ¿cuántas horas trabaja? 20. Aquí también trabaja los 20, porque trabaja 12 más 8 son las 20. Con las 20 horas, trabajando de esta manera, tiene menos tensión, está más relajado, más destresado, se cansa menos. Bueno, no vamos a hablar de cansancio, esto no es el cansancio, no es agotamiento, esto es tensión, ¿no? El nerviosismo, de donde a uno le dejan bastante estresado, ¿no? Entonces hay que descansar. Entonces ese es el objetivo. Bien, aquí a mí me hubiera gustado que algún dato más nos den para saber cuánto le pagan por hora. Pero hay un dato oculto aquí que podemos saber, por ejemplo, cuánto hay alguna información acá que ahorita no podemos saber, pero haciendo un análisis de sensibilidad podemos saber, o tal vez hora sobre unidades. Allá. ¿Cuántas unidades de tensión por hora podría ser? Hay un dato que no sabemos ahorita, pero se puede saber haciendo un análisis de sensibilidad. Pero eso lo dejamos después. Tal vez la pregunta sería, si yo les preguntara, ¿cuántas unidades de tensión le genera una hora de trabajo en cada una de las tiendas? ¿Ustedes me podrían contestar eso? ¿Sí? Creo que sí, ¿no? Creo que son 8 y luego 6. Eso creo que está contestado. ¿Hay alguna preguntita que yo les pueda hacer acá? Que no está, pero con un análisis de sensibilidad se sabe. Se sabe. Entonces, eso lo estoy dejando todavía flotando. Estoy dejando flotando. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Disculpe, Sí, adelante. ¿las rectas arbitrarias no pueden atravesar el área factible? Pueden. Es arbitraria, donde sea. Si por casualidad yo elijo aquí un punto y atraviesa, no hay problema. Lo único que queremos es que necesitamos saber la pendiente. Y, o sea, una recta de referencia que me defina la pendiente. Porque con la pendiente, nosotros podría haber sido este punto o este otro punto, ¿me entienden? O sea, si yo le cambio esto de las 8 y 6 y le pongo otros valores, va a cambiar la pendiente. Y podría haber sido tal vez este otro el candidato, pero este no creo, porque este está en el otro extremo, ¿no? Como se trata de minimizar, siempre tenemos que ir hacia la tendencia, hacia el cero, ¿no? Hacia aquí, a la izquierda, hacia la izquierda, ¿no? Entonces, la pendiente, pues, me define cuál de estos puntos son. ¿Alguna otra pregunta? Bien, todavía estos problemitas son bastante elementales, bastante básicos, pero son yo pienso que son de utilidad para que nosotros podamos aprender en qué consiste, pues, ser óptimo. Este muchacho, por ejemplo, haber elegido 10 horas aquí y 10 horas allá, ¿no? No lo ha hecho con su dedo. Él ha tenido que resolver una cosa así, ¿no? Para decir, bueno, miren, he decidido trabajar 10 horas en esta tienda y 10 horas en otra tienda, ¿ya? Y así voy a estar mejor que si trabajara de otra manera, por decir algo, que si trabajara de otra manera. Entonces, esto a veces es sorpresivo, respuestas agradables, respuestas inesperadas o tal vez respuestas esperadas, ¿no? Pero siempre nos ayudan, pues, a optimizar
nuestro tiempo, y en este caso en función a la tensión, ¿no? ¿Cuál es más tensionante? ¿Cuál es más estresante que una que otra cosa? Y así vamos a encontrar muchos ejemplos, ¿no?, aplicados a nuestra... Hay otro problema también que me gusta sobre cuántas horas cuántas horas debe estudiar al día y cuántas horas debe descansar o dedicar ¿Qué está pasando? Algo está interfiriendo en mi trabajo. Yo ya no voy a hacer más problemas, pero les voy a mostrar algunos problemitas que ustedes pueden ir practicando. Practiquen, jóvenes, porque esto es interesante para ustedes mismos. Ustedes se van a dar cuenta ahí cómo pueden percibir este libro es muy bueno, ¿no? Y lo tienen ahí ustedes, ya les he mostrado. Aquí hay varios problemas propuestos. Desde luego que el problema que hemos hecho está acá, ustedes lo pueden revisar, y hay varios problemas. Acá está algunos problemitas, tantos problemas, pero hay uno que me gusta acá. Aquí está, este de aquí. Lo vamos a capturar y vamos a leer, pero no lo voy a hacer yo. Si quieren ustedes lo hacen, ni siquiera les voy a dar tarea todavía, pero lo vamos a leer acá. Me está gustando algo aquí. ¿Qué está mal? No sé. O mejor lo sacamos a otra página. Ahí. Vamos a leer, es interesante. ¿Se lee, jóvenes? Sí. Ya. Miren, vamos a leer, es interesante. Dice, Jack es un estudiante novato en la Universidad de Ulm. Se da cuenta que solo trabajo y nada de diversión me hacen ser un chico aburrido. Jack desea distribuir su tiempo disponible de aproximadamente 10 horas al día entre tareas y diversión. Estima que divertirse es 2 veces más entretenido que hacer tareas.
pero también desea estudiar por lo menos el mismo tiempo que le quiere dedicar a la diversión. Sin embargo, Jack comprende que para cumplir con sus tareas no puede divertirse más de 4 horas al día. Pregunta, ¿cómo debe distribuir su tiempo para maximizar su placer, tanto de trabajar como de divertirse? Bien, este problema se los dejo para que ustedes lo resuelvan, ¿ya? Y si quieren les doy también como tarea o como práctica. A ver, ¿está por ahí Diego? Diego Moruno. Bien, vamos a hacer una cosa. Les voy a dar una tarea acá. Le voy a dar una tarea, que sea la tarea número 1 por 7 puntos. No es obligatorio. No es obligatorio, es voluntario. Por eso les decía, el que quiere lo hace y el que no quiere. No, a mí yo no voy a controlar si hacen o no hacen. Pero sí, el que lo hace, y si lo hace bien y está bonito, le voy a dar 7 puntos, o tal vez 5 o 6, no sé. Hay que resolver en todas las fases, ¿no? Pongan fase 1, esta sería la fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 y fase 5, ¿no? Para que sea bien organizado, ¿no? En todas las fases hay que resolver esto, ¿ya? Y lógicamente ahí ustedes van a hacer la conclusión y van a decir, el estudiante Jack debe divertirse tantas horas y debe estudiar tantas otras horas ¿para qué? Tienen que poner para aumentar debe ser para aumentar su placer, aquí dice, para maximizar su placer, ¿no? O sea, para estar más contento, una cosa así. Bien, esto lo van a hacer como tarea. La fecha de entrega va a ser día jueves en horas de clase de inicio. O sea, antes de entrar a la clase, ustedes ya me tienen. Ahora me pueden entregar antes, no hay problema. Pero si me entregan después de empezar la clase, les voy a ir quitando puntos, ¿no? Eso es. Entonces, háganlos en su casa. Utilicen, lógicamente, el método gráfico, ¿no? El método gráfico, porque no saben todavía otro método, ¿no? Y sería bueno que todavía no utilicen la computadora, a pesar que pueden aprender ustedes a usar el método gráfico por la computadora. Háganlo nomás con escuadritas, con reglitas, con paralelitas, con colores, una cosa así para que ustedes sepan. Después van a ver ustedes que aquí hay software para esto. Hay un software que lógicamente se los va a dibujar, les va a dar el área factible, todo lo que ustedes quieran, que seguramente la auxilia les va a enseñar, ¿no? Muy bien, jóvenes, eso sería por el momento, método gráfico hasta ahorita. ¿Alguna pregunta? Sí, ingeniero, una pregunta. Esta tarea va a subirla al Classroom, ¿verdad? ¿O dónde podemos subirla? No, sáquenle una foto ahorita. No voy a subir a Classroom. Voy a directamente háganlo ustedes, ¿no? Sáquenle una foto ahorita. ¿Está bien? Voy a Sí, poner pero al nomás. momento de entregar, Inge, ¿Cómo? para entregar, ¿dónde lo vamos a subir? Voy a poner en el Classroom tarea número 1.
y le voy a poner la fecha y la hora. Eso sí lo voy a hacer. Pero quién sabe, ahora sí puedo ponerle esto también a la tarea, le voy a hacer, pero voy a ver. Si me es fácil, lo voy a hacer. Porque tengo que seguramente hacer una... Lo puedo poner ahora también si ustedes tienen tanta... Bueno, la verdad es que se me ha perdido, creo. ¿Dónde estamos acá? Y ahora, ¿cómo puedo volver a la clase? Ah, ya, este es el Meet y esta es la clase. Ok. Vamos a crear una tarea entonces. Tarea número 1. Vamos a generar la fecha. Fecha sería jueves 17. La hora 11:15. Y hemos creado la tarea. Más cuando pueda lo voy a subir tal vez. Pero con la mano, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta más? Puedo cargar ahorita esto, yo lo subo a la tarea, pero tengo que todavía poner esto a un archivo. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Hemos aprendido el método gráfico, pero todavía a medias, por decir algo, ¿no? Pero vamos a hacer ahora, vamos a utilizar otro método que se llama el método simplex. Y cuando hayamos hecho el método simplex, recién vamos a hacer el análisis de sensibilidad, ¿no? El método simplex. Vamos a hacer una introducción al método simplex. El método simplex básicamente es un método que se apoya en la teoría matricial. Y es un método que puede resolver problemas de programación lineal de n variables, no solamente 2, n variables, y m ecuaciones de restricción. El método simplex es un método iterativo. Pero que tiene su respaldo científico matemático, ¿no? Con respaldo matemático, ¿no? Respaldo matemático. No es nada al tanteo, nada. Tiene el respaldo matemático y generalmente se basa en el concepto de la optimidad, que es lo más interesante, concepto de la optimidad y la factibilidad.
dos conceptos muy importantes en el simple: la optimidad y la factibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hacemos el método iterativo, entonces la máquina elige por la optimidad el valor más óptimo y lo itera, ¿no? Y encuentra un valor factible. Si no encuentra un valor factible, sigue iterando hasta encontrar algo factible. Entonces, estos conceptos son importantes en el simplex. Nosotros, cuando hacemos el método gráfico, lógicamente, cuando decimos factible, ya estamos en el primer cuadrante, ¿no es cierto? No vamos a otro cuadrante, ¿no? Y cuando decimos óptimo, con nuestras reglas estamos yendo hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿no? Paralelamente. También manejamos estos conceptos, pero sin darnos cuenta, ¿no? Optimidad y factibilidad. Pero como este es un método iterativo, entonces itera varias veces hasta que en algún número de iteración encuentra el mayor o el menor, bajo este concepto. Cada vez es más óptimo, hasta que encuentra el máximo. O al revés, menos, hasta encuentra el mínimo. ¿Sí? Eso es, jóvenes, más o menos que les puedo explicar en base a esto no tiene teoría, ¿no? Básicamente es esa la teoría. El método simplex, pero es un método iterativo. Bien, hay algunas reglas que debemos cumplir para utilizar el método simplex. Las reglas. A ver, vamos a escribir un problema. El que hemos hecho, maximizar z igual a 5x1 más 4x2, ¿no? Sujeto a, esta es la función objetivo, sujeto a, aquí hemos dicho 6x1 más 4x2 menor o igual a 24. Aquí dijimos x1 más 2x2 menor o igual a 6. Aquí dijimos menos x1 más x2 menor o igual a 1. Y aquí x2 menor o igual a 2, donde x1 y x2 cumplen. Está bien. Este es el problema. Este problema que lo hemos resuelto por el método gráfico, ahora lo vamos a resolver por el método simplex, el mismo problema. ¿Ya? Pero el método simplex tiene algunas reglas, ¿no? Si está planteado así, esto puede ser menor o mayor, no hay problema, o igual también, no hay problema, ¿no? Entonces, en las reglas del simplex dice que nosotros primeramente tenemos que estandarizar, colocar en forma estándar estas ecuaciones, así sean mayor o menor, es forma estándar. ¿Y cuál es la forma de estandarizar? Dice que aquí debería ser x1 más 4x2, y aquí nosotros tenemos que hacer una identidad igual a 24. Pero como esto dice menor, entonces acá nosotros tenemos que aumentar algo. Y ese algo va a ser una holgura S. Y como esto pertenece a la ecuación 1, le voy a llamar S1. O sea, ¿qué quiere decir? Si aquí yo, como esto es siempre menor o igual, si aquí yo le aumento algo, entonces se va a igualar. Pero S1 es una variable, una incógnita. Si fuera esto igual a 24, S1 sería 0. También es una variable que cumple con esta condición de la no negatividad, ¿no? S1 va a ser 0 o más, no sabemos.
depende de X1 y X2. Esa es una forma de colocar esta. O sea, verán ustedes que hay que eliminar en realidad las desigualdades. Acá sería X1 más 2X2. Y como esto tiene que ser igual a 6, pues yo tengo que también aumentar una variable, otra variable, S2. Y le pongo S2 porque esto pertenece a la ecuación 2. Y así, acá también vamos a decir menos X1 más X2. Lógicamente aquí también, como esto es menor o igual, aquí tiene que ser más S3 igual a 1. Ahora, si fuera esto mayor o menor, aquí tendría que poner menos, ¿no? Como esto es mayor o igual, para que sea igual a 1 tengo que restar. Pero como es menor o igual, tengo que sumar. ¿Se ubican? Entonces, este signo más puede ser también menos, dependiendo de la desigualdad. Como en este caso todos son menores, entonces aquí tiene que ser más. Aquí tendría que ser X2. Como es menor o igual, también tiene que ser más S4 igual a 2. Esta es la forma estándar de colocar las ecuaciones. O sea, eliminar las desigualdades y convertirlos en ecuaciones de identidad. Pero para eso tenemos que aumentar una variable de holgura. Estas son variables de holgura. ¿Por qué? Porque son si sobra, ¿no es cierto? O falta, ¿no? Esas son variables de holgura. Por eso es que en el método gráfico hemos dicho que de aquí 2 de estas variables de holgura tienen que ser 0. Repito, sabemos que en una solución óptima, 2 de estas variables tienen que ser 0. Porque 2 de estas ecuaciones forman la solución óptima. Y las demás tienen que tener una variable de holgura que podían tomar un valor siempre positivo, porque el signo acá nos va a decir si es menos o más, ¿no? Variable de holgura. ¿Cómo sería la función objetivo? En el simplex, ¿cómo se ve? Lógicamente acá, en el simplex, también tenemos que hacer algunos cambios, ¿no? Tenemos que decir z, y todas las variables tengo que llevar al lado izquierdo, al miembro del lado izquierdo sería 5 menos x1 menos 4x2 igual a 0. Sabemos que es una maximización, pero no lo voy a poner la maximización acá. Entonces, la forma estándar sería así. Todas las variables al lado izquierdo y todas las variables, los términos independientes al lado derecho. Esta es la forma estándar. Y no hay ninguna desigualdad. Lógicamente tenemos que hacer aquí una separación. Son dos cosas diferentes. Estas son las ecuaciones de restricción y esta es la función objetivo. Así que no podemos, pero tenemos que colocar así. Esta es la forma estándar como se coloca, se pone en el simplex. Porque esto yo tengo que llevar a una tabla, ¿no? Y en la tabla ya no van a ver las variables. Aquí lo único que está faltando decir es que x1, x2, y vamos a hacer con rojo esta vez, S1, S2, S3 y S4 tienen que cumplir con la ley de la no negatividad. Entonces, observen ustedes, en este problema ya no tenemos solamente 2 variables, tenemos 6 variables. Estas dos
le vamos a llamar variables principales. Y estas otras 4 la voy a llamar variables de holgura o variables secundarias, ¿no? Variables de holgura, ¿no? Entonces, en un problema simplex, hemos aumentado de un tirón 4 variables más. Entonces, total son 6. Entonces, acá tuviéramos 6 variables y 4 ecuaciones de restricción. Repito, esta es la forma estándar. Bien, como este es un método iterativo, nosotros tenemos que plantear una solución inicial. Una solución inicial. Que sea factible y además positiva, digamos, le vamos a llamar básica. El término básico me va a decir que tiene que ser mayor a 0, positivo, ¿no? Positivo acá, positivo. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, aquí me está diciendo que X1, X2, S1 tienen que ser ceros o positivos. Cuando es igual a 0, tendría que ser nula. Cuando es mayor a 0, sería positivo. ¿Me entienden? O sea, mayor a 0, vamos a llamarle positivo. Y cuando es igual a 0, vamos a llamar nula. Pero en esta investigación de operaciones, ellos no le llaman así, ¿no? A esta variable, le llaman variables básicas, y estas nulas se llaman no básicas. ¿Ya? Básica, por aquí digo básicas. O sea, la solución tiene que ser, aunque no sea la óptima, tiene que ser positiva, las variables tienen que ser positivas, y tienen que ser factibles, quiere decir que tienen que cumplir con todas las ecuaciones de restricción, ¿no? Y es inicial porque es el principio, digamos, de principio. Entonces, vean ustedes acá, por ejemplo, con esto, ¿qué estoy queriendo decir? ¿Qué les parece si yo hago X1 igual a 0 y X2 igual a 0 en esto? Si X1 es 0 y X2 es 0, van a ver ustedes que S1 es 24. Igual aquí, si X1 es 0 y X2 0, S2 es 6. Igual acá, S3 es 1 y S4 es 2. Esa podría ser, no es la única ni la primera, ¿no? Puede ser esta una solución inicial. Es el inicio. Y es factible porque satisface todas las ecuaciones de restricción. Vean ustedes, si X1 hago X2 0 y hago S1 igual 24, entonces 24 igual a 22. Factible. Cumple con las 4 ecuaciones. Y además es una solución que cumple con la ley de la no negatividad. De manera que aquí hay 4 variables básicas, quiere decir positivas, mayor a 0, positivos mayor a 0, y 2 variables
no básicas. Y estas no básicas quiere decir nulas o igual a 0. También ustedes. Total, 6 variables. De estas 6 variables, estamos viendo que 4 son básicas y 2 son no básicas. Eso es muy importante en el simplex. Definir. Pero hay una cosa que tenemos que aclarar como una especie de teorema. El número de variables básicas siempre será igual al número de ecuaciones de restricción. ¿No es cierto? Porque vemos, aquí hemos encontrado 1, 2, 3, 4 variables básicas, que están viendo ustedes acá de principio, pero que también depende del número de ecuaciones de restricción. Entonces, podemos decir fácilmente el número, vamos a escribir, el número de variables básicas tiene que ser igual al número de ecuaciones de restricción. Entonces, escribimos, ¿no? El número de variables básicas es igual al número de ecuaciones de restricción. Siempre. Entonces, si yo aquí tengo 10 ecuaciones de restricción, seguramente me van a generar 10 variables de holgura, y de principio esas variables de holgura pueden ser básicas. ¿Sí? Así, como están viendo ustedes. No importa todavía la desigualdad, ¿no es cierto? Bien. Entonces, aquí siempre tenemos que plantear cuántas variables básicas hay en este problema de programación lineal y cuántas no básicas. Entonces, acá estamos definiendo que hay 4 variables básicas, aquí están, y 2 que son nulas, que le vamos a llamar no básicas. Listo. Entonces, con esta podemos una simplex. Básica y factible. Así se empieza una tabla así. Y después ya se corre nomás, sea, con una teoría se corre. Entonces, ¿en qué consiste esta tabla? Es una tabla más o menos así. No necesitamos que sea tan grueso. Así tal vez. Un poquito más atrás. Así, está ahí. Sí. Tampoco no necesitamos mucho. Ahí nomás. Ah, no. Perdón. Tiene que ser grande. 4, ya. Bien, aquí vamos a colocar aquí vamos a poner X1, X2, S1, S2, S3 y S4. Y aquí vamos a ponerle una rayita. Pues mucho ahí, suficiente.
Y aquí vamos a plantear, aquí va a estar Z, la función objetivo, ¿no? Que es una maximización. Maximizar Z, bueno, esto es X1. Va a ser básica y S4. Todas las variables básicas en una tabla inicial. Y no está acá. La solución es 0. No es necesario hacer con rojo. Cero acá. ¿Sí? Y aquí vamos a escribir los 5 menos 4. Aquí tenemos S2 más 0 S. ¿Por qué? Porque no es las se mantiene, ¿no? Entonces acá tenemos que decir en la función objetiva aquí será menos 5 menos 4, aquí es 0, 0, 0, 0, y la solución inicial es 0. ¿Por qué? Porque estamos viendo que Z, no lo hemos puesto acá. No hemos puesto. Fíjense ustedes, si X1 y X2 es 0, entonces en el inicio Z es 0. Tabla, en el inicio, ¿no? Tabla inicial, Z es 0. Porque X1 y X son 0. Entonces Z es 0. Fíjense, Z es un punto factible. ¿Se acuerdan? En el método gráfico que hicimos, ¿dónde estamos? Acá. Si X1 es 0 y X2 es 0, Z es 0. Y vean, Z0 es un punto del área factible, pero desde luego que no es el óptimo, ¿no? Pero es un punto que satisface las ecuaciones de decisión. Si este punto pertenece al área factible. Entonces, esta es una solución inicial. Entonces, el simple lo que hace es caminar por los puntos extremos hasta llegar al punto óptimo, o también viene por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y llega acá, al óptimo. O sea, el simplex es un método que partiendo del punto 0, de acá, por el concepto de la optimidad, siempre va a ir por el camino más corto. Va a venir por aquí, va a llegar acá, a este punto, luego va a venir aquí, en la otra iteración, y va a encontrar este punto en 2 iteraciones. En cambio, si no ve el concepto de la optimidad, podría ir por acá, por aquí, y recién llegar al punto óptimo en 4 iteraciones. Entonces, desde el punto de vista de la optimidad, el simplex no va a elegir este camino. No va a elegir siempre el camino más corto.
y va a encontrar el punto óptimo. Entonces, el método simplex, partiendo de un punto inicial, ¿no?, camina o va solamente por los puntos extremos. No, el simplex no va a los puntos que están dentro del área factible, siempre va por los puntos extremos, porque sabemos que uno de los puntos extremos es el candidato a ser el punto óptimo, ya sea una maximización o una minimización. Lógicamente acá no corresponde a una minimización, ¿no es cierto? Porque el punto cero tendría que ser el punto mínimo. Entonces, ese es más o menos el concepto del simplex. Estamos en el origen, por lo tanto, x1 es 0, y x1 es 0, y x2 es 0, y z es 0. Este es lo que decimos, estamos mirando acá, tabla inicial. Por lo tanto, fíjense, aquí no están los x, porque no son variables básicas, están por ahí, o no están acá. Y entonces aquí podemos escribir los coeficientes que corresponden. Acá sería 6, aquí sería 4, aquí sería 1, 0, 0, 0, y aquí sería 24. Esto es lo que hemos escrito acá, ¿no? 6 para x1, 4 para x2, 1 para S1, y aquí no hay S2, no hay S3, no hay S4, entonces 0 S2, 0 S3, 0 S4. Igual acá, 0 S1, S... solamente hay estas variables en cada una de las ecuaciones. Entonces, podemos escribir así, 6, 4, 1, 0, 0. A ver, si han entendido, me dictan, esta es la ecuación 1. La ecuación 2 me dictan, por favor, me dictan qué coeficientes se van a colocar aquí. Vamos. 1, 2, 1, no, es 0, 1, 0, 0 y 6. Ya. Otro más me dicta, por favor, la ecuación 3 en la tabla simplex. Menos 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Ya. Otro más me dicta la ecuación 4, para que comprendan. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué me dice? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esta es una matriz Identidad. de identidad unitaria, ¿no? Esta es una matriz de identidad. Y esta matriz vale 1. Su determinante vale 1. Pero simplemente eso es para que vean que siempre en una tabla simplex, ustedes van a ver que siempre vamos a armar de holgura y 4 variables de restricción. Pues esta matriz siempre va a ser una matriz cuadrada. Y además de valor 1. ¿Sí? Esto siempre se va a producir en una tabla inicial, solamente una tabla inicial, ¿no? Solamente una tabla inicial. Después esto se va a ir por todo lado, se va a modificar. Entonces, jóvenes, esta es una tabla inicial básica y además factible porque cumple, básica porque las variables básicas son positivas. Aquí no hay menos 24, no hay menos 6, no tiene que haber, ¿no? Porque ya no cumplirían con la condición de la no negatividad. Hemos dicho que S1, S2, S3, S4 tienen que ser
mayor o igual a 0. X1, X2 también tiene que ser mayor o igual a 0. En este caso, X1 es 0, X2 es 0, S1 es 24, S2 es 6, S3 es 1 y S4 es 2. Entonces, aquí hay 4 variables básicas y 2 son no básicas que no están acá. Si no están acá, quiere decir que son variables no básicas. Eso es. En eso consiste. Ahora bien, ahora solamente una vez que se ha dibujado, o sea, se ha graficado, o se ha planteado la tabla simplex, ahora solamente viene la parte mecánica, ¿no? Que es aplicando Gauss-Jordan. Hay que hacer algunas operaciones de la teoría matricial, ¿no? Ustedes conocen Gauss-Jordan. Gauss-Jordan es un algoritmo, ¿no? Es un algoritmo que vamos a aplicar acá y seguramente esta es la tabla básica. La próxima va a ser otra tabla que se va a llamar primera iteración, ¿ya? Y esto se va a modificar de acuerdo a la teoría de Gauss-Jordan. Después vamos a ir a la segunda iteración, seguramente. Y en un momento de esos, seguramente, cuando yo quería ir a la tercera iteración, esta tabla simple me va a decir, no se puede, pare ahí. Entonces quiere decir que ha encontrado la solución óptima. O sea, aunque yo quisiera ir a la tercera iteración, si ya he llegado al punto óptimo, entonces la máquina te dice, no se puede. ¿Me entienden? Por la teoría de Gauss-Jordan, ¿no? O sea, en otras palabras, ya les había explicado acá, viendo este gráfico, que si yo parto de este punto como tabla inicial, ¿no? En la primera iteración voy a llegar acá, por este lado, no por este, porque en el óptimo va a decir, vaya por acá. El simplex reconoce cuál es el camino más corto. Una vez que he llegado acá, fíjense, aquí, por ejemplo, X1 vale 4 y X2 vale 0. Entonces, aquí por la fórmula, Z vale 5 por 4, aquí Z vale 20. Pero no está satisfecho el simplex, entonces te dice otra iteración más. Vayan aquí y llega acá. Y aquí ustedes están viendo que X1 vale 3, X2 vale 1,5 y Z vale 21. Ha mejorado. Bien, si seguiría por acá, el simplex se va a dar cuenta que este punto ya es menos que 21. Entonces, pare. No, se queda ahí. Entonces, reconoce el simplex que este es el punto óptimo. Porque si yo continúo con la otra iteración, ¿no? Esta sería la segunda iteración. Para ir a la tercera iteración, ya el simplex va a decir no se puede. Porque no voy a encontrar otro punto más óptimo que este. Entonces, pare, ¿no? Y te da la solución. Si hubiera querido ir por este lado que el simplex no te permite, podríamos hacer una iteración, 2 iteraciones, todavía Z es poco, 3 iteraciones. En la cuarta iteración recién hubiera llegado al óptimo. Pero entre 2 y 4 iteraciones hay mucha diferencia. Entonces, lógicamente el simplex camina o recorre solamente los puntos extremos del área factible. Ese es el concepto, ¿sí? Jóvenes, entonces, estamos en la hora. Vamos a quedar acá. Y de aquí ya es básicamente algo mecánico, ¿no? Gauss-Jordan, algo mecánico. Es una álgebra o una aritmética muy sencilla, pero lo vamos a hacer la primera, ¿no? La segunda, después ustedes van en su máquina a calcular, como sea le van a hacer, y vamos a ir a la segunda iteración, a la primera, a la segunda, y cuando vayamos a la tercera ya no se va a poder. Se van a dar cuenta que ya no se puede. Aunque tú quisieras, ya no se va a poder. Entonces ahí el simple te dice alto.
Este es el valor. Entonces, lógicamente, cuando hagamos la primera iteración, z ya no va a ser 0, ¿no? Seguramente va a ser 20. Entonces, vamos a seguir iterando. En la segunda iteración, z va a ser 21. Y si vamos a querer hacer la tercera iteración, no se va a poder. Entonces, se queda ahí. Muy bien, eso lo abre la próxima clase. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Este método simplex es interesante, pero es muy mecánico. Esto es para máquina de calcular o para una el Excel. Antes de retirarme, les voy a decir, ¿ustedes conocen el solver en el Excel? El solver. ¿Han escuchado hablar del solver en el Excel? No, Inge. Sí. El solver es esto. El solver es un método iterativo en el Excel y te resuelve de esta forma. Entonces, miren, ya les estoy adelantando, hay herramientas computacionales que hacen esto. Pero si tú no sabes usar el solver, ¿cómo vas a hacer? Tienes que aprender. Entonces, lo que yo les estoy enseñando es una herramienta computarizada, ¿ya? No es para que ustedes hagan aquí a pulso. Pueden usar el Excel o cualquier otro programa computacional. Muy bien, jóvenes. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego.